Y hoy tiene la posta la profesora María Marta Yerbelli. Para aquellos que nos consideramos amigos, podríamos llegar a decir Marta, o Martita, como tantos dicen. Y luego de saludarte, voy a decir algo que tiene que ver contigo. ¿Cómo andas, Marta? Muy bien, ¿Qué Gerardo. contás? Aquí ¿Bien? estoy. Un poco nerviosa, pero estoy. No, bien nerviosa. ¿Cómo vas a estar nerviosa? No, iba a contar una breve anécdota que para aquellas personas a las cuales admiro, reconozco y me gusta mucho escuchar, que es tu caso, recuerdo una anécdota de un estudiante de periodismo que una vez fue a hacer una nota y admiraba tanto al entrevistado y le gustaba tanto hablar con él, que le puso el grabador y le dice, hable. Ni una pregunta, hable. Y a mí me pasa algo por el estilo con vos. Me gusta tanto escucharte que me gustaría decirte, habla. Habla y te escucho. El tema es, ¿de qué hablo? Claro, no, pero vos podés hablar. Vos sos una persona tan vinculada a la cultura, flaca. Estuviste 30 y pico de años al frente del Departamento de Cultura, ¿no? 36. 36 años. 36 años. ¿Cómo arrancaste esa etapa? Y esa etapa la arranqué cuando era intendente Jorge Jauregui Lorda. No había una dirección de cultura, los eventos culturales los hacía Acción Social. Edel Zingarelli, ¿la ubicás? Sí, la sentí nombrar mucho, pero no me acuerdo. Y bueno, un día me vio, fue a mi casa y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo no estaba haciendo nada, me había recibido, no tenía horas, era una cosa, estaba desocupada. Te espero el lunes por la municipalidad, dice que quiere ¿Eso te hablar con dijo? vos. Jorge Jauregui. Jorge directamente. Sí. Y bueno, cuando llegué a la municipalidad, yo, lejos de suponer que me podía proponer el área de cultura. No lo sospechabas vos para nada. No, para nada, para nada. Y me dijo si me podía hacer cargo del área de cultura. Yo no tenía la más mínima idea por dónde comenzar. Sí tenía gustos, pero los gustos que puede tener una persona a los 22 años. 22 años tenías. 22. Y ahí Jorge te dijo, Hacete cargo. Y bueno, y comencé a trabajar. Era una época muy distinta, ¿no? Era una época muy distinta en el sentido de que había, por ejemplo, estaba la posibilidad de relacionarte con el subsecretario de Cultura, que en aquel momento era Carcavalo, sin pedir audiencia. Entonces yo lo primero que hice fue ir a verlo a Carcavalo, total. Claro. Era la máxima autoridad en la provincia. Y además tenía el desparpajo de los 22 años. Ahora por ahí me agarraría un poquito de miedito, vergüenza. ¿en aquel momento fuiste? Fui, llegué y me presenté y me preguntó qué quería. Entonces, digo, mire, yo sé que ustedes están haciendo todo un proyecto de las llamadas asistencias técnicas. Y a mí me gustaría que usted me mandara un profesor de coro. Me miró y me dice, ¿por qué un profesor de coro? Porque en la escuela secundaria hay un coro, pero cuando uno sale de la escuela secundaria se terminó el coro. Se queda sin coro. Y al mes me mandó a Mario Mancuso. No te puedo creer. Así fue Ahí la nació historia. el coro. Ahí nació el coro, que en sus inicios era un sufrimiento, porque en una clase había 3 mujeres y 4 hombres, en la otra clase los 4 hombres no estaban y había 10 mujeres que iban Se de los... convertía en coro femenino, coro Una cosa mixto. espantosa, pero Mario tuvo la habilidad de... Eso fue en el mes de septiembre, y tuvo la habilidad que a fin de año, con lo que tenía, Claro. que era una mezcla rara, Hizo un recital. hizo una clase abierta y qué sé yo cuánta historia, y ahí arrancó el coro. Qué visión, ¿no? La de Mario en ese momento. Totalmente. Primero la tuya en el cranear coro. esa Sí. idea de tener el coro, al tener uno en la secundaria, decís, bueno. Sí. Y ahí armamos. continué pidiendo más cosas, ya me había agrandado y pedí una profesora de danzas clásicas, y luego pedí un profesor de teatro, y me iban mandando cosas. Ahí vino Juan Carlos Lamí. No, ¿O no? Vino Juan después. Carlos vino después. Juan Carlos había estado, pero en ese momento que yo comencé, Juan Carlos estaba en el sur, trabajando. No sé si en Neuquén o en Río Negro, no lo recuerdo. Mandaron a Alejandro Massey, era otro profesor de ¿Y dónde teatro. hacían los espectáculos en ese momento? En la Porque biblioteca, en el Jardín de Infantes número 1, en el pequeñísimo saloncito que había ahí, que era el antiguo Consejo Deliberante. Éramos itinerantes. Ahí en el mismo edificio de la municipalidad. En el mismo edificio de la municipalidad. Ahí hacían algo. Sí, ahí Pero ya hacían. funcionaba el Consejo Deliberante. No, ahí. no, no. Ah, no. Yo Era un- entré, por eso fui muy criticada también, porque
yo entré en el proceso. Entonces hubo una época, ya en democracia, donde realmente me criticaron muchísimo, como que había sido una persona del Funcionaria del proceso. Del proceso. Y bueno, tuve la suerte que cuando fue el advenimiento de la democracia, Ignacio Muñategui me convocó nuevamente. Yo cada intendente que pasaba presentaba la renuncia para dejar libre el lugar por las dudas. Para que el intendente se manejase. Exacto. Y bueno, Ignacio me nombró nuevamente y continué con Ignacio y con todos los intendentes que vinieron luego. Y durante ese, supongo que fue pequeño lapso, ¿no? Como directora de cultura en la época de la dictadura, ¿tuviste alguna presión de algún...? Para nada. No. Fueron 3 intendentes con los que yo aprendí muchísimo. Jorge Jauregui para mí fue mi principal maestro porque me decía siempre, a mí no me importa tu horario, no me importa, te doy toda la libertad, pero quiero que los objetivos se cumplan, porque de la mano de la libertad va la responsabilidad. Y bueno, a mí eso me daba una fortaleza muy grande, no tenía la convicción de que tenía un respaldo muy grande de Jorge. Luego Beconi, con Beconi trabajé muy bien, muy También. cómoda, excelente con Beconi. Fue también un gran maestro. Y luego vino Hugo Beriain. Claro. Con los 3 no tuve ninguna dificultad, al contrario, me dejaban hacer. Y fue una época donde, por ejemplo, yo pude lograr cosas muy importantes, por ejemplo, traerlo a René Favaloro, Mirá vos. a Bernardo Neustadt, a Félix Luna, bueno, no me acuerdo mucho. Con Favaloro, ¿cómo nació esa idea? Y bueno, Favaloro en ese momento estaba en su mayor, no sé Esplendor. esplendor. Y había una persona en Bransen que se había operado con Favaloro, que era el gallego González, Oscar González. Ajá. Entonces le pregunté si él no le podía llevar una carta pidiendo que viniese a Bransen. Y él se la llevó. Y contestó que sí. Así. Y vino manejando en su auto con su señora. Así de sencillo fue. ¿Te cobraban en aquella época? Nadie. Nadie Cobraba. Nadie. Así que iban. Ni Félix Luna, ni Bernardo Neustadt, ni ¿Y Favaloro, cómo eran por esas supuesto. charlas? Un Félix Luna, un René Favaloro. ¿Vos presentabas? Yo lo presentaba. ¿Hacías una especie de debate con la gente o No, eran conferencias. Eran conferencias de Conferencias, ellos. sí, conferencias. ¿Y Favaloro por dónde fue? ¿Por lo del médico rural? ¿Por No, el avance fue de la tecnología? el avance de la tecnología y fue una de las personas que dijo que si se fumaban 10 cigarrillos por día no había problema. No te imaginas cómo lo recuerdo a eso, porque todos los que estaban fumaban como escuerzos. No se animaban a prender un cigarrillo. Cuando dijo eso arrancaron fumando todo. Una fumata importante. Se hizo en el Jardín de Infantes, lo de Favaloro, que era el lugar más amplio. Vino la Camerata Bariloche, también en esa época se hizo en la iglesia. El cuarteto de cuerdas Almerares, que era un cuarteto maravilloso del teatro ¿Respondía argentino. el público de Bransen en ese momento? Porque vos me decís, la Camerata Bariloche, eso, entonces yo pienso, ¿para cuánta gente? ¿Y cómo se sentía atraída y Y convocada vos sabés que la la gente responde cuando el número es por ahí conocido. Quizás otros que no lo son tanto y eran tan excelentes como ellos, respondían menos. Pero con la Camerata también, me acuerdo que se llenó la iglesia, fue impresionante. Lo auspició el Banco Provincia ese espectáculo. Ajá. No, yo me movía con muchísima libertad y eso te da una seguridad muy grande, ¿no? Por supuesto que todo lo tenía que consultar. Sí, consensuar y consultar con el intendente de Obvio, turno. sí. ¿Y ya a la par ahí empezaste a hacer o a trabajar como profesora? Casi al mismo tiempo. Ajá. Tenía las mismas horas, tenía algunas horas en la Escuela de Enseñanza Media, iba a Cultura y tenía algunas horas. Mis inicios en la docencia fueron lentos porque cualquier profesor que se recibe no tiene una carga horaria muy grande. La vas teniendo con el tiempo. Y yo fui teniendo más horas fuera del horario municipal, por ejemplo, ¿no? A la tarde, a la noche, y hacía las dos cosas al mismo tiempo.
Sí. ¿Siempre en la escuela media o también Siempre en la escuela media y después fue en la escuela de adultos, que funcionaba en la escuela número 8. Claro. Y bueno, después vino la reforma y ahí fue un despiole en mi vida terrible porque pasamos a las escuelas primarias, entonces empecé a dar clase en la escuela 10, en la escuela 17, era una cosa, un manicomio que uno iba para un lado, para el otro. Bueno, pero eso formó parte de las políticas educativas de la ¿Se puede provincia. hablar de un cambio generacional ahí o de un cambio netamente político? ¿En qué sentido? ¿La reforma educativa? Sí. Para mí fue un O cambio. sea, todo lo que pasó después, que ahora vamos a hablar a ver si fue bueno o fue malo, todo lo que pasó a partir de la reforma, ¿vos lo atribuís a que fue un cambio generacional Yo creo que sí, fue un cambio generacional y político? y las dos? político y que creo que comenzó para mi punto de vista. Sí, claro. Y mucha gente me va A criticar. a criticar por no decir una mala palabra. Comenzó para mí la decadencia de la educación. ¿Vos hablás puntualmente de una decadencia de la educación? De la educación estatal, sí. Si yo estuviese Domingo de Luca en Bransen, en el sistema educativo, ¿qué opinaría? ¿Cómo lo ves? Y te lo nombro a Domingo porque era un tipo Hubiese discutido mucho. temperamental. Hubiese discutido muchísimo. Estaría furioso. Estoy convencida de eso. Estaría furioso. Y creo que uno de los motivos del inicio de la escuela Federico Bransen fue justamente esa necesidad que Di Luca tenía de hacer una educación de excelencia. Y lo logró. Lo logró. Para ¿Qué nos mí. pasó a los...? Este programa sale en todos lados, ¿no es cierto? Oh, Pero estamos Dios. hablando de Bransen puntualmente. Sí. ¿Qué nos pasó a los branceños? Que ni siquiera se le pudo poner el nombre a la escuela secundaria, y en alguna nota que yo no te hice, en una nota que escuché tuya, dijiste que los branceños hemos sido muy injustos. Cometemos injusticias muy grandes. Y yo creo que con relación a Di Luca fue una gran injusticia porque nadie puede negar lo que Di Luca batalló para tener una escuela secundaria. Con su peña universitaria o con otras personas que integraban la peña universitaria fueron los gestores de una escuela secundaria. Pero no es tan sencillo hacer una escuela secundaria. Él tuvo que caminar y patear oficinas para poder lograrlo. No solamente la escuela, sino también después luego el edificio. Y me parece que haber cambiado un nombre, y no estoy en contra de Malvinas, ni mucho menos, que no quiero que se me critique por eso, pero creo que la escuela media hubiese sido el lugar que Di Luca tendría que tener su nombre, por lo que significó para la educación de muchísima gente que en aquella época, si no tenías plata no podías estudiar, porque tenías que viajar, Claro. y porque no todos los padres estaban preparados para darle la libertad a sus hijos para viajar, o tenían que ir a escuelas privadas pupilos, que eso es lo que ocurría habitualmente. Era complicado. Acá a las 6 de la mañana subían todos un montón de gente a un tren, pero eran los menos, y había muchos que no lo podían hacer. Y Di Luca logró convencer a padres, juntar alumnos, lograr que mucha gente que no pensaba estudiar lo hiciera, y cambiar la cultura de Bransen. La escuela secundaria cambió la cultura de Bransen. Y una escuela pública. Y una escuela pública. Para todos. Para todos. Y no creo que la comunidad de Bransen haya sido grata con él. Claro, simplemente eso. Simple. Yo estoy orgullosa de que el nombre de Luca esté en una sala del museo. Del museo. Ahora vamos a hablar del museo. Pero yo pensaba, ¿no es cierto?, respecto a aquellos hombres que hicieron de Bransen, en sus comienzos y en el desarrollo de lo que fue Bransen, y que indudablemente le han marcado la vida a muchas otras personas. Por ejemplo, el doctor Frutos Enrique Ortiz. ¿Qué significa ese nombre para vos? Muchísimo. Al doctor Ortiz yo comencé realmente a charlar con él. Siempre había sido el médico de mi familia, de mis tíos, y todos pasaban por la mano del doctor Ortiz en aquellos años, por la clínica. Y yo comencé a conversar con él cuando estaba en Cultura.
y tuve el privilegio de presentar todos los libros que Ortiz escribió en Cultura, todos, todos. Y siempre retomábamos el mismo tema con él. ¿Qué necesidad, lo decía él, qué necesidad tiene Bransen de no perder documentación? ¿Qué necesidad tiene Bransen de resguardar el patrimonio? Y siempre, siempre con su tema del museo. Era algo recurrente. Hasta que en un momento, era la gestión de Cacho García en ese momento, yo le comenté al intendente, le digo, mirá, le digo, el doctor Ortiz quiere tener un museo en Bransen. ¿Me das la autorización para empezar a trabajar con él en esto del museo? Sí, me dice Cacho, tenés toda mi autorización. Y ahí nos comenzamos a reunir con el doctor Ortiz y otras personas que él fue eligiendo. Todos los martes y a lo largo de, yo te diría, 2, 3 años, yo salía de la escuela a las 9 de la noche y ahí había una reunión en la casa del doctor Ortiz, todos los martes. Todos los martes. Invierno, verano, ¿Y quiénes primavera. participaban de esa reunión? Estaba en esa reunión Raúl Paz, estaba Marta Muto, Susana Manolio, Jorge Penesi, yo creo que nadie más. Bueno, ese era el núcleo. Era digamos. un núcleo, el doctor Ortiz nos marcaba el paso. ¿Sí? Y era una cosa terrible. Y llegó el momento en el cual dijeron sí, estamos listos. Para arrancar. Sí, porque uno piensa, se imagina, ¿no? Un museo no es una cosa más. No, es difícil. No todos los días se inaugura un museo. El momento del paso definitivo es toda una cuestión, sí, intuyo. Sí, fue un paso muy importante, con muy pocos elementos, porque la gente mucho no confiaba. Vos imaginate, Gerardo, que vos tenés algo de valor histórico en tu casa y decís, se lo daré al museo. Capaz que lo venden, lo pierden, lo rompen. No era sencillo, no fue sencillo. Pero al doctor nadie le podía decir que no. El doctor... por la convicción con la cual planteaba las cosas. Y por la seriedad que él tenía. Claro. Y luego vino el problema del lugar. ¿Qué lugar? El dinero que teníamos fue mucha la gente que aportó, que donó, que compró sus libros, porque él escribió un libro para que la gente lo comprase y con ese libro arrancamos con algunas cosas que no siempre fueron suficientes económicamente. Y el espacio era un problema, un terreno, sí. ¿Y qué construías dentro de ese terreno? Claro. Una casa, pero la casa había que arreglarla. ¿Y dónde la casa? Encontrábamos casas por ahí antiguas, pero lejos, entonces tampoco era... Hasta que surgió esta posibilidad que Electro Bransen, sabíamos que se mudaba y que quedaba libre el lugar. Y bueno... Vino como anillo al dedo. Eso. Sí, no fue fácil tampoco porque no todos los miembros de la Sociedad Española de aquel momento estaban de acuerdo en cederlo, alquilarlo, no regalarlo, alquilarlo a la municipalidad por un tiempo de 25 años que iba a funcionar el museo. No estaban de acuerdo todos, se hizo una asamblea con los socios, se votó, no fue fácil, pero comenzamos y entramos al lugar. Estaba detonado. Claro. Era una cosa que no se sabía por dónde empezar. No, pero ha quedado hermoso eso. Está quedando, falta mucho todavía, pero vamos luchando. Claro. ¿Fuiste una niña súper estudiosa vos? No. El que era excelente alumno era mi hermano. Ajá. Él era excelente alumno. Medalla de oro, primera escolta, abanderado. Carlos. Él era muy inteligente. ¿Y vos? Y yo cuando llegué a la escuela, algunos profesores, no todos, algunos me decían, ¿usted qué es de Carlos Yerbelli? Y la hermana, no parece, me decía. No, mentira, eso no te creo. ¿En serio? No, vos eras buena alumna. Era alumna, pero no era la mejor. Ajá. No era la mejor, era buena alumna, no me llevé materias nunca, pero nunca fui ni siquiera... Sobresaliste. No, ni siquiera fue por escolta suplente. No quisiste sobresalir. Ni siquiera fue escolta suplente. Tu bajo perfil. Ni escolta suplente fui. No llegaste a escolta. No. Dios, qué macana. No. Escuchame una cosa, y después te decidiste estudiar Historia. ¿Alcanza con el estudio para saber tanto o vos, aparte de lo que estudiabas, te perfeccionabas por otro lado?
Y me perfeccioné, hice alguna no la terminé, pero hice casi una diplomatura en San Andrés, en Buenos Aires. Y bueno, me gusta mucho la historia y soy lectora, pero no me perfeccioné, ¿Te ¿no? ayudaron los viajes? Para la historia, los Sí, viajes que hice, hoy sí, por supuesto. Claro, ¿cómo no te va a ayudar un viaje? claro. Podés vivenciar lo que leíste en algún momento y decir, mira vos, acá estoy frente a, qué sé yo, El Coliseo Romano. al Coliseo Romano, frente a la Piedad, no sé, o una catacumba, o qué sé yo. Así que ni en la escuela primaria ni en la secundaria sentías devoción por eso, No, por todo lo que fuese historia. Eras buena deportista, ¿no? Porque has jugado al tenis. jugaba al Eras tenis. una Gabriela Sabatini. No, sí, no. ¿Dónde jugabas? Jugué con Pablo Maggiari, Ah, con Pablo. con Bueno. Pablo, y después con mi profesora era de Lucci, amorosa. Y después cuando ella se fue a trabajar a La Plata, a un banco, tuve que abandonar mis prácticas de tenis. No tengo ni las zapatillas ahora. Pero era bueno eso, te venía muy bien, ¿no? Me venía bárbaro, me encantaba, me encantaba. Pero bueno, lo fui cambiando por otras cosas. Y si no hubieras sido profesora de historia y hubieses ejercido desde tan joven un cargo público como directora de Cultura Municipal, ¿qué hubiera sido? Mira, yo soy una agradecida a la vida y lo digo siempre y lo siento además, yo fui muy feliz con lo que hice en cultura. Fue un espacio para mí único. Y dar clases, a mí me encantaba dar clases, me encantaba. Pero bueno, llegó un momento que en la escuela me refiero, eran tantas las reformas que había que iban en contra de mis principios. Entonces un día me planteé qué estoy haciendo o pretendiendo hacer dando clase. Era como que navegaba en un río de dulce de leche de repostería en contra de la corriente. Y dije, no, hasta acá llegué, tampoco podés estar peleándote todos los días o estar a disgusto con lo que tenías que hacer y que vos no compartías. Dejé la escuela del Estado y continué con Federico, donde en Federico Bransen yo me sentí muy cómoda, pero muy cómoda. Era realmente una escuela para mí encantadora. ¿Y por dónde pasa esa diferencia entre esa escuela pública y esa escuela privada? En la escuela donde en una remabas en un mar de dulce de leche, en un río de dulce de leche contracorriente, y en la otra te sentías tan bien. En Federico había exigencia. En Federico había, a ver, No vas a decir orden porque no, exigencia. O sea, había un hablar con el alumno, un acercamiento con el alumno para que el alumno fuera por el rumbo correcto, un respaldo muy grande a los profesores frente a una decisión. Yo me sentí muy bien en Federico. cuando dije orden, lo dije irónicamente, ¿no? Porque no es mala palabra para mí que algo tenga orden, organización, Había organización, había orden, sí, sí, por supuesto. y en la pública se fue perdiendo de a Se poco. fue perdiendo. Yo lo sentí. Quizás Sí, otros, sí, claro, vos. quizás otros no lo sintieron. Yo sentí esa cosa rara. Y no me sentí, no me sentía. Me pesaba ir a la escuela y eso es bravo. Lo peor que puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Entonces llegó el momento y dije, no, vamos a hacer las cosas bien. Y renuncié y me jubilé en la docencia. Y también paralelamente lo hice en la municipalidad. Y hoy, digo, ha pasado mucho tiempo de aquello y añorás aquel comienzo con esos 22 años. Lo recuerdo con mucho. Lo recordás con esa... Lo recuerdo con mucho afecto, lo recuerdo con... Hubo cosas en cultura que a mí me llenaron el alma. Por ejemplo, qué sé yo, organizar los festivales. Para mí era un desafío enorme. Organizar los encuentros corales, para mí era un desafío enorme. Poder traer artistas de reconocida trayectoria era también. Entonces, yo lo viví muy bien a todo eso. Lo viví muy bien. ¿Y notás que eso se va perdiendo? No por culpa de Bransen,
Yo pienso igual. No se le da la importancia, o no hemos tenido la capacidad de darle la importancia y que perdure en el tiempo. La fiesta patronal, por ejemplo. Como una tradición. Como una tradición muy fuerte. Se perdió todo. Coincido con vos en eso. Y yo creo que los tiempos han cambiado mucho, está todo muy vertiginoso. Las redes influyeron, y los proyectos. Yo creo que hay que tener claro hacer un proyecto, qué sé yo, te guste o no te guste, es un proyecto de trabajo. Si vos no fabricás un proyecto, una planificación de marzo a fin de año, de qué es lo que pretendés hacer para tu pueblo, sonaste. Es una buena conclusión. María Marta, nos tenemos que ir. Se pasó muy rápido. Bueno, me alegro. Y hubiese valido la anécdota aquella que te conté del estudiante de periodismo que pone el grado y dice, hable. Con todo esto que me has contado, con todo esto que has dicho, me hubiera alcanzado y sobrado, porque me encanta hablar contigo. Bueno, yo te agradezco. Te agradezco mucho que hayas venido, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias a vos. Gracias. Ya nos vamos a encontrar otra vez. Sí. Nos vamos. Tuvo la posta hoy María Marta Cervelli.